La transmisión especial de Óscar Naranjo comenzó exactamente a las 10:15 de la noche, sin anuncios previos, sin música de entrada. Solo él, frente a la cámara, con esa expresión grave que había perfeccionado durante décadas enfrentando lo peor del crimen organizado. Esta noche voy a revelarles la conspiración más peligrosa que he investigado en mis 40 años de carrera, dijo con voz firme. Una conspiración que casi destruye la democracia colombiana. La historia de la lista negra. Naranjo pausó, dejando que la gravedad de sus palabras se asentara. En el Congreso de Colombia había una sesión secreta en curso. 12 políticos estaban dando sus últimos discursos. No lo sabían, pero era literalmente sus últimos discursos. Porque en mis manos tenía un documento que cambiaría todo. Operación Limpieza, lista de políticos para eliminar. 47 nombres, 47 objetivos, un cronograma de 6 meses. El plan del cartel era simple: hacer limpieza antes de las elecciones. Eliminar a los políticos de oposición para asegurar el control del poder. Cuando concebí esa lista, no sabía que el primer asesinato se ejecutaría en solo 72 horas. La senadora María González sería asesinada frente a su casa, ante los ojos de su hija. La lista no era teórica. La lista era muy real. Y yo tenía solo 3 días para detenerla. Pero antes de contarles sobre esa carrera contra el tiempo, debo explicar cómo llegué a esa lista. Todo comenzó 6 meses antes, en marzo de 2019, cuando detectamos patrones extraños en las amenazas contra políticos colombianos. Naranjo se acercó a la cámara, su expresión endureciéndose. Durante mi carrera, he visto muchas amenazas contra figuras públicas. Siempre las tomamos en serio, pero había algo diferente esta vez. Las amenazas eran demasiado específicas, demasiado detalladas. Mencionaban rutinas diarias exactas, nombres de familiares, incluso preferencias alimentarias. Este nivel de información solo podía venir de vigilancia profesional sistemática. La primera pista llegó cuando el congresista Luis Hernández recibió una llamada anónima. La grabación fue escalofriante. Te vemos cada mañana comprando café en la esquina. Tu hija Sofía sale del colegio a las 3:15. Tu esposa va al gimnasio los martes y jueves. Conocemos cada detalle de tu vida. Retírate de la política o tu familia pagará el precio. Hernández me contactó inmediatamente. La precisión de la información era aterradora. Pero lo más preocupante era que había recibido informes similares de otros 6 políticos esa misma semana. Todos de oposición. Todos investigando temas sensibles relacionados con narcotráfico y corrupción. Comenzamos una investigación discreta. Asignamos equipos de vigilancia para proteger a los políticos amenazados, pero también para observar quién los estaba observando. Lo que descubrimos nos alarmó. Había equipos profesionales de seguimiento operando en toda Bogotá. No eran criminales comunes. Eran exmilitares, expolicías, profesionales contratados. Naranjo mostró fotografías de vigilancia. Miren estas imágenes. Equipos de 2 personas, vehículos rotados diariamente, comunicaciones encriptadas. Esta era una operación de inteligencia militar aplicada contra civiles. Alguien con recursos sustanciales estaba financiando una campaña de intimidación masiva. El primer gran avance llegó cuando interceptamos una comunicación entre 2 de los vigilantes. Uno le decía al otro: la fase de observación termina en 2 semanas. Luego viene la fase operacional. Prepara los expedientes finales para el jefe. ¿Fase operacional? ¿Expedientes finales? Estas palabras me helaron la sangre. Decidimos infiltrar la operación. Conseguimos que uno de nuestros agentes encubiertos, el capitán Rodrigo Méndez, se hiciera pasar por un exmilitar buscando trabajo. Méndez tenía el perfil perfecto: antecedentes militares reales, necesidad económica aparente, y la falta de escrúpulos necesaria para el papel. La infiltración tomó 3 semanas, pero finalmente Méndez fue contactado por un reclutador del grupo. El trabajo se describía como seguridad privada para empresarios importantes.
El salario era extraordinario, 5 millones de pesos mensuales, solo por seguir y reportar sobre ciertas personas. Naranjo pausó para tomar agua, sus ojos reflejando la tensión de aquellos días. Méndez fue asignado a seguir al senador Carlos Ramírez, un férreo opositor del gobierno y activo investigador de vínculos entre políticos y narcotráfico. Durante 2 semanas, Méndez documentó cada movimiento de Ramírez: rutas al trabajo, restaurantes favoritos, rutinas familiares, incluso sus citas médicas. Pero lo más inquietante era la metodología. No solo documentaban los movimientos, sino que identificaban vulnerabilidades, momentos cuando Ramírez estaba solo, rutas con poca vigilancia policial, patrones predecibles. Era como si estuvieran planeando no solo vigilarlo, sino atacarlo. El 15 de mayo, Méndez recibió una orden que confirmó nuestros peores temores: terminar la fase de observación. Preparar expediente final con recomendaciones operacionales. El objetivo pasará a lista activa la próxima semana. ¿Lista activa? Ese término no aparecía en ningún manual de seguridad legítimo. Méndez preguntó discretamente qué significaba, y la respuesta fue escalofriante: lista activa significa que el objetivo está listo para procesamiento final. Esa noche, Méndez me contactó usando nuestros protocolos de emergencia. Sabíamos que estábamos ante algo mucho más grande que intimidación política. Estábamos ante una conspiración de asesinato masivo. Decidimos que Méndez debía mantener su cobertura y ascender en la organización. Era arriesgado, pero necesitábamos llegar al núcleo de la operación. Durante las siguientes semanas, Méndez demostró ser tan eficiente que fue promovido a coordinador regional. Con este nuevo rol, tuvo acceso a información más sensible. Descubrió que la organización tenía células en 8 ciudades diferentes, cada una vigilando entre 5 y 8 políticos. En total, estimaban que tenían bajo observación a más de 50 figuras políticas nacionales. Pero el verdadero shock vino cuando Méndez fue invitado a una reunión de coordinadores en una finca en las afueras de Medellín. Allí, por primera vez, vio el alcance completo de la conspiración. Naranjo se inclinó hacia la cámara, su voz bajando a un tono más íntimo. La reunión se realizó en una lujosa hacienda que oficialmente pertenecía a una empresa de importación de flores. En realidad, era uno de los centros de operaciones del Cartel del Norte del Valle. Méndez llegó creyendo que asistiría a una reunión de seguridad privada. En su lugar, se encontró en el centro de la conspiración política más grande en la historia colombiana. El líder de la reunión era un hombre conocido como el Arquitecto. Nunca supimos su nombre real, pero Méndez lo describió como un hombre de unos 50 años, bien vestido, que hablaba como un ejecutivo corporativo pero planificaba como un general militar. El Arquitecto presentó lo que llamó Operación Limpieza. En una pantalla gigante, mostró un mapa de Colombia con fotografías de políticos. Había 47 fotografías en total, organizadas por región y nivel de prioridad. La presentación era profundamente perturbadora. El Arquitecto explicó que el objetivo era remodelar completamente el panorama político colombiano. No se trataba solo de eliminar a la oposición, sino de instalar un sistema donde el cartel tuviera control directo sobre las decisiones gubernamentales. Tenemos 6 meses hasta las elecciones, explicó el Arquitecto. En ese tiempo, estos 47 individuos deben ser removidos del tablero político. Algunos a través de chantaje, otros a través de corrupción, y los más obstinados a través de eliminación física. Méndez grabó secretamente partes de la presentación usando un dispositivo que nuestros técnicos habían camuflado en su cinturón. Las grabaciones que obtuvimos eran evidencia directa de una conspiración para cometer asesinatos masivos y derrocar efectivamente la democracia colombiana. El plan era meticuloso. Cada político había sido clasificado en una de 4 categorías: verde para aquellos que podían ser comprados, amarillo para los que podían ser chantajeados, naranja para los que requerían intimidación extrema, y rojo para los que debían ser eliminados físicamente. De los 47 políticos en la lista, 23 estaban marcados en rojo.
Naranjo mostró documentos parcialmente censurados. Miren estos expedientes. Cada político tenía un perfil completo, antecedentes familiares, vulnerabilidades personales, rutinas diarias, y lo más escalofriante, métodos de eliminación recomendados. Algunos serían asesinados en aparentes robos, otros en accidentes automovilísticos fabricados, y algunos en ataques de francotiradores. El primer objetivo era la senadora María González, marcada en rojo por su investigación sobre lavado de dinero en el sector bancario. Su eliminación estaba programada para el 18 de mayo, solo 3 días después de que Méndez asistiera a la reunión. El método elegido era particularmente cruel, un aparente intento de robo mientras salía de su casa por la mañana. Los asesinos esperarían hasta que su hija de 12 años estuviera presente, para maximizar el trauma y enviar un mensaje claro a otros políticos que podrían considerar investigar al cartel. Esa noche, después de que Méndez me reportara esta información, enfrenté la decisión más difícil de mi carrera. Podíamos arrestar inmediatamente a los conspiradores que conocíamos, pero eso solo capturaría a los operadores de nivel medio. Los verdaderos cerebros escaparían y simplemente reorganizarían la operación. O podíamos permitir que la operación continuara bajo nuestra vigilancia, arrestando a los líderes en el acto, pero arriesgando las vidas de los políticos en la lista. Decidí tomar un camino intermedio. Contacté discretamente a los políticos en mayor peligro inmediato, incluyendo a la senadora González, y coordiné protección secreta sin revelar la fuente de la amenaza. Simultáneamente, expandimos la infiltración para identificar a todos los participantes en la conspiración. Naranjo pausó, el peso de aquellas decisiones visible en su rostro. La mañana del 18 de mayo, nuestros agentes estaban posicionados alrededor de la casa de la senadora González. Sabíamos que los asesinos llegarían, pero no sabíamos exactamente cuándo o cómo. A las 7:23 de la mañana, González salió de su casa para su rutina matutina de ejercicio. Su hija la acompañó hasta la puerta, exactamente como los asesinos habían planeado. En ese momento, una motocicleta con 2 ocupantes dobló la esquina, acelerando hacia la senadora. Nuestros agentes actuaron inmediatamente. El francotirador de respaldo que habíamos posicionado neutralizó al conductor de la motocicleta con un disparo de precisión. El pasajero, el asesino designado, perdió el control y se estrelló contra un auto estacionado. La senadora González estaba a salvo, pero ahora teníamos un problema. Los conspiradores sabrían que su operación había sido comprometida. Tenían que acelerar nuestro propio cronograma. En las siguientes 48 horas, ejecutamos la operación anticonspiración más grande en la historia de Colombia. Coordinamos arrestos simultáneos en 8 ciudades, capturando a 34 miembros de la red de vigilancia y asesinato. Pero el mayor premio vino cuando rastreamos las comunicaciones encriptadas hasta su fuente. El arquitecto no era solo un ejecutor, era el hermano del segundo al mando del cartel del norte del Valle, un hombre llamado Diego Herrera. Herrera había desarrollado este plan después de darse cuenta de que el cartel no podía operar indefinidamente en las sombras. Su visión era crear un estado narcodemocrático donde el cartel controlara oficialmente las instituciones gubernamentales a través de políticos títeres. La evidencia que recopilamos durante la operación era abrumadora. Documentos detallados, grabaciones de audio, transferencias bancarias y testimonios de múltiples testigos. Herrera y 23 conspiradores fueron arrestados y procesados por conspiración para cometer asesinato, sedición y terrorismo. Pero quizás lo más importante fue lo que encontramos en la investigación posterior. La lista negra no era solo una amenaza futura, había sido parcialmente implementada en el pasado. Naranjo mostró fotografías de políticos fallecidos. Durante los 2 años anteriores, 7 políticos habían muerto en circunstancias que oficialmente se habían clasificado como accidentes o crímenes comunes. Cuando reexaminamos estos casos con la información de la lista negra, descubrimos patrones inquietantes. El concejal Roberto Silva,
que investigaba corrupción en contratos públicos, había muerto en un aparente accidente automovilístico. Pero nuestro análisis posterior mostró que su vehículo había sido saboteado. La representante Ana Morales, que presionaba por leyes antilavado más estrictas, había sido asesinada en un supuesto robo que salió mal. Pero los ladrones nunca tomaron sus joyas o dinero, solo los documentos de su investigación. El senador Carlos Ruiz, que exponía vínculos entre funcionarios gubernamentales y carteles, había muerto de un aparente infarto mientras hacía ejercicio. Pero la autopsia posterior reveló rastros de veneno exótico en su sistema. En total, identificamos 9 asesinatos políticos que habían sido encubiertos exitosamente como muertes accidentales o criminales durante los 3 años anteriores a que descubriéramos la lista negra. El juicio de Diego Herrera y sus feoconspiradores comenzó en enero de 2020 y se convirtió en uno de los casos más seguidos en la historia judicial colombiana. La evidencia era tan abundante que la defensa se centró no en negar los hechos, sino en argumentar que Herrera era solo un peón en una conspiración más grande. Y tenían razón. Durante el juicio, emergió evidencia de que la lista negra había sido financiada no solo por el Cartel del Norte del Valle, sino por una coalición de grupos criminales que incluía paramilitares, narcotraficantes y empresarios corruptos. El objetivo era crear lo que llamaban un Estado empresarial, donde el crimen organizado operaría abiertamente bajo protección legal. Naranjo se acercó más a la cámara, su voz cargada de urgencia. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más preocupante. Herrera, enfrentando cadena perpetua, decidió cooperar completamente con las autoridades. Lo que nos reveló cambió nuestra comprensión de la infiltración criminal en las instituciones colombianas. La lista negra, nos explicó Herrera, era solo la fase más visible de una estrategia de 3 etapas. La primera etapa había sido la infiltración silenciosa, colocar a personas comprometidas en posiciones clave dentro del gobierno, la policía, el poder judicial y los medios de comunicación. La segunda etapa era la eliminación selectiva, remover a los funcionarios honestos que no podían ser comprados o intimidados. La tercera etapa, que nunca llegó a implementarse gracias a nuestra intervención, era la consolidación, instalar un gobierno completamente controlado por intereses criminales mientras mantenía la apariencia de democracia. Herrera nos proporcionó nombres de funcionarios corruptos en cada nivel del gobierno. La lista incluía 2 ministros, 6 congresistas, 12 jueces y más de 30 oficiales de policía de alto rango. Era una red de corrupción que se extendía como cáncer a través de todas las instituciones estatales. Con esta información, lanzamos Operación Transparencia, la campaña anticorrupción más grande en la historia colombiana. Durante 18 meses, arrestamos a 127 funcionarios corruptos, desde alcaldes rurales hasta ministros nacionales. Pero el impacto más profundo no fue en los arrestos, sino en la revelación de cuán cerca había estado Colombia de convertirse efectivamente en un narcoestado. Si la lista negra se hubiera implementado completamente, 23 políticos honestos habrían sido asesinados, y otros 24 habrían sido reemplazados por títeres del crimen organizado. El resultado habría sido un Congreso donde más del 60% de los miembros trabajarían directa o indirectamente para intereses criminales. Las leyes se habrían escrito para beneficiar al narcotráfico. El presupuesto nacional se habría utilizado para financiar operaciones criminales. La justicia se habría vendido al mejor postor. Naranjo pausó, permitiendo que la gravedad de lo que había estado en juego se asentara. Los políticos que salvamos no eran solo individuos, eran los últimos guardianes de la democracia colombiana. Su eliminación habría marcado el fin efectivo de Colombia como Estado democrático. Después del juicio, implementamos nuevos protocolos de seguridad para funcionarios públicos. Establecimos unidades especiales para monitorear amenazas contra políticos. Creamos sistemas de alerta temprana para detectar patrones de vigilancia criminal. Pero quizás lo más importante fue lo que aprendimos sobre la resiliencia democrática. La democracia no es solo un sistema de votación, es una red compleja de instituciones, normas
y individuos comprometidos con el bien común. Cuando esa red es atacada sistemáticamente, puede colapsar más rápidamente de lo que muchos imaginan. La senadora María González, cuya vida habíamos salvado, se convirtió en una defensora incansable de la transparencia gubernamental. Su experiencia la motivó a crear la Fundación Democracia Vigilante, que monitorea amenazas contra funcionarios públicos y promueve la participación ciudadana en la supervisión gubernamental. Otros políticos de la lista negra también transformaron su experiencia en acción positiva. El senador Ramírez escribió y promovió leyes más estrictas contra la infiltración criminal en el gobierno. La representante Torres estableció programas de protección para periodistas que investigan corrupción. Pero no todos tuvieron finales felices. 3 de los políticos en la lista, a pesar de nuestra protección, decidieron retirarse de la vida pública. El trauma de saber que habían sido marcados para muerte los afectó profundamente. Perdimos voces valiosas porque el miedo logró lo que las balas no pudieron. En 2021, 2 años después del juicio, recibí una llamada que me heló la sangre. Era de un informante en la prisión donde estaba recluido Diego Herrera. El informante me dijo que Herrera había estado recibiendo visitas de abogados que no estaban registrados oficialmente como parte de su equipo legal. Investigamos y descubrimos que estos abogados representaban intereses criminales que estaban reorganizando las operaciones que Herrera había dirigido. Aunque la lista negra original había sido destruida, estaban desarrollando lo que llamaban Lista Negra 2.0. Esta nueva versión era más sofisticada. En lugar de depender de asesinatos obvios, se centraba en chantaje sistemático, manipulación mediática y corrupción electoral. El objetivo seguía siendo el mismo: control criminal del gobierno, pero con métodos menos detectables. Lanzamos una nueva operación de infiltración, pero descubrimos que los nuevos conspiradores habían aprendido de los errores de Herrera. Sus comunicaciones eran más seguras, sus métodos más discretos, su organización más compartimentada. Naranjo se acercó a la cámara para sus comentarios finales. La lista negra nos enseñó que la democracia es más frágil de lo que creemos, pero también más resistente de lo que nuestros enemigos esperan. Cuando ciudadanos comprometidos trabajan juntos con instituciones funcionando, incluso las conspiraciones más sofisticadas pueden ser derrotadas. Hoy, 5 años después de descubrir la lista negra original, seguimos vigilantes. Sabemos que hay fuerzas que preferirían un Colombia donde el crimen organizado escriba las leyes, donde la justicia se venda en subastas, donde el voto ciudadano sea una farsa decorativa. Pero también sabemos que hay millones de colombianos comprometidos con algo mejor. Funcionarios públicos que arriesgan sus vidas por servir honestamente. Periodistas que investigan sin importar las amenazas. Ciudadanos que exigen transparencia y responsabilidad. La lista negra fue derrotada no por la acción heroica de una persona, sino por el trabajo coordinado de instituciones funcionando como deben funcionar. Policías investigando meticulosamente. Fiscales procesando sin miedo. Jueces juzgando imparcialmente. Políticos legislando para el bien común. Esta noche, al revelar los detalles completos de la lista negra, mi esperanza es que todos los colombianos entiendan lo que está en juego cada vez que votamos, cada vez que elegimos participar o abstenernos de la vida cívica. La democracia no es un sistema que funciona automáticamente. Requiere vigilancia constante, participación activa y el coraje de defender principios incluso cuando es difícil o peligroso. Los 47 nombres en la lista negra representaban más que individuos amenazados. Representaban la idea misma de que el pueblo puede gobernarse a sí mismo, de que el poder viene del consenso ciudadano, no de la fuerza criminal. Esa idea sobrevivió. Pero solo porque suficientes personas estuvieron dispuestas a luchar por ella. La pregunta que dejo esta noche es simple pero crucial. ¿Están ustedes dispuestos a ser parte de esa lucha? Porque puedo garantizarles que habrá más listas negras, más conspiraciones, más intentos de subvertir la democracia desde adentro.
La diferencia será si tenemos ciudadanos preparados para resistir, instituciones fuertes para responder y líderes valientes para actuar cuando la democracia esté en peligro. La lista negra fue solo el comienzo. La verdadera historia es lo que hacemos después. La transmisión de Óscar Naranjo concluyó a las 11:47 de la noche, pero las revelaciones sobre la lista negra continuarían generando debates y reformas durante años, recordando a Colombia cuán frágil y valiosa es la democracia. En las semanas siguientes a la transmisión, el impacto fue inmediato y profundo. Almohadilla Lista Negra se convirtió en tendencia mundial, y políticos de otros países latinoamericanos comenzaron a implementar medidas preventivas similares en sus propios sistemas. La senadora María González, en una entrevista posterior, reveló detalles adicionales sobre cómo había vivido esos días bajo protección secreta. Nunca supe cuán cerca estuve de la muerte hasta que Naranjo me lo contó. Cada mañana que salía de mi casa, los asesinos estaban esperando. Solo la valentía de agentes encubiertos me mantuvo viva. 6 meses después de la transmisión, se estableció el Instituto Naranjo para la Protección Democrática, una organización internacional que monitorea amenazas contra funcionarios electos en toda América Latina. Hasta la fecha, ha identificado y frustrado 12 conspiraciones similares en 8 países diferentes. Diego Herrera murió en prisión en 2023, aparentemente de causas naturales, aunque muchos sospecharon que fue envenenado por exsocios que temían que revelara más secretos. Con su muerte, se cerró el último capítulo directo de la lista negra original. Pero el legado de Herrera continuó. En 2024, autoridades descubrieron documentos en una casa de seguridad abandonada que revelaban planes para una lista negra 3.0, esta vez dirigida no solo contra políticos colombianos, sino contra líderes anticorrupción en toda la región andina. El capitán Rodrigo Méndez, el agente encubierto cuya infiltración había sido crucial para exponer la conspiración, se retiró del servicio activo en 2022. En una rara entrevista, confesó: "Hay noches en que todavía despierto pensando en los políticos que no logramos salvar a tiempo. Cada democracia está a solo una conspiración exitosa de convertirse en una dictadura disfrazada". La investigación académica sobre la lista negra reveló patrones inquietantes que se extendían más allá de Colombia. Un estudio de la Universidad de Harvard identificó intentos similares de control criminal sobre instituciones democráticas en Venezuela, México, Honduras y Guatemala, sugiriendo que la lista negra había sido parte de una estrategia regional coordinada. En 2025, 5 años después de los eventos, Óscar Naranjo reflexionó en una entrevista final: "La lista negra nos enseñó que la democracia no es un estado permanente, sino un proceso continuo que requiere defensa activa. Cada generación debe decidir si valora la libertad lo suficiente como para protegerla". El documento original de la lista negra, con los 47 nombres y sus métodos de eliminación planificados, se exhibe ahora en el Museo de la Memoria de Bogotá, como recordatorio permanente de lo cerca que estuvo Colombia de perder su democracia. Los 23 políticos que habrían sido asesinados continuaron sus carreras, muchos con renovado compromiso hacia la transparencia y la justicia. Varios se convirtieron en defensores internacionales de la democracia, viajando por el mundo para compartir su experiencia y ayudar a otras naciones a identificar amenazas similares. Pero quizás el impacto más duradero fue en la conciencia ciudadana. Las revelaciones de Naranjo inspiraron una nueva generación de activistas cívicos que monitorean constantemente las instituciones democráticas, entendiendo que la vigilancia ciudadana es el precio de la libertad. La última reflexión de Naranjo en su transmisión había sido profética: la lista negra fue solo el comienzo. La verdadera historia es lo que hacemos después. Y Colombia, fortalecida por haber enfrentado y derrotado esta conspiración, se convirtió en un modelo para otras democracias amenazadas, demostrando que cuando las instituciones funcionan y los ciudadanos se mantienen vigilantes, incluso las conspiraciones más sofisticadas pueden ser derrotadas. El legado de la lista negra no fue solo los nombres que contenía, sino la prueba de que la democracia,
aunque frágil, puede ser más resistente de lo que sus enemigos esperan cuando ciudadanos valientes deciden defenderla. En una reflexión final, la hija de la senadora Bonfalez, ahora una joven abogada especializada en derechos humanos, escribió en su tesis doctoral: «Crecí sabiendo que había hombres que querían matar a mi madre por defender la justicia. Pero también crecí viendo cómo otros hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para protegerla. Esa es la lección que la lista negra dejó para mi generación, que el mal organizado puede ser derrotado por el bien organizado». Óscar Naranjo, ahora retirado pero aún vigilante, mantiene una oficina modesta en Bogotá donde recibe reportes de amenazas contra funcionarios públicos de toda América Latina. Su último mensaje público, en el aniversario de la transmisión sobre la lista negra, fue simple pero poderoso: «La democracia no es perfecta, pero es perfectible. Y vale la pena cada esfuerzo para protegerla». Porque al final, la lista negra demostró una verdad fundamental, que en la eterna batalla entre aquellos que buscan el poder a través del miedo y aquellos que lo buscan a través del consenso, la diferencia la hacen las decisiones cotidianas de ciudadanos ordinarios que eligen ser extraordinarios cuando es necesario. Y esa elección, renovada cada día, es lo que mantiene viva la democracia.